El millonario estaba triste. Nadie recordó su cumpleaños, hasta que la limpiadora lo sorprendió. Tenía millones, pero nadie recordó el día en que nació. Rodrigo Alcántara despertó antes que su alarma. No por entusiasmo, por expectativa. Durante unos segundos permaneció mirando el techo blanco de su habitación amplia, impecable, silenciosa. Esperó ese pequeño sonido vibrando en la mesa de noche. Un mensaje, una notificación, algo. Nada. Miró el teléfono. 6:02 a.m. 0 mensajes nuevos. Se dijo que era temprano. Victoria dormía a su lado, perfectamente acomodada, como si incluso el sueño mantuviera etiqueta. Rodrigo la observó un momento. Tal vez estaba preparando una sorpresa. Tal vez fingía no recordar. No dijo nada. Se levantó en silencio. Bajó las escaleras de la mansión donde todo brillaba, pero nada abrazaba. La cocina ya estaba organizada por el personal. Café servido. Mesa perfecta. Las gemelas, Emma y Lucía, aún dormían en el ala infantil de la casa. Rodrigo revisó nuevamente el teléfono. Nada. Ni un mensaje automático de su esposa, ni una nota escrita a mano, ni siquiera el clásico «felicidades» distraído. Se dijo que estaba exagerando. Era un hombre adulto, empresario, acostumbrado a tomar decisiones millonarias. ¿Desde cuándo necesitaba que alguien le recordara su cumpleaños? A las 8 en punto estaba en su oficina en el piso 42 del edificio Alcántara Corporativo. Saludó a su asistente. Ella lo miró con normalidad profesional. «Buenos días, señor». Nada más. Rodrigo esperó un segundo adicional. Quizá había un pastel en la sala de juntas. Quizá una sorpresa del equipo. Entró a la oficina de vidrio. Silencio. Revisó el calendario. Reuniones marcadas en rojo. Presentaciones. Firmas. Ninguna anotación personal. Se sentó. Abrió el correo. Decenas de mensajes. Contratos. Estrategias. Indicadores. Ninguno con la palabra feliz. A las 10 tuvo su primera reunión. Nadie mencionó nada. A las 12 almorzó solo en su despacho. Miró el teléfono una vez más. Nada. Ni un amigo. Ni un socio cercano. Ni un familiar. El día avanzó como cualquier otro. Eficiente. Productivo. Vacío. A las 5 de la tarde entendió algo que no quería admitir. No era que nadie estuviera preparando una sorpresa. Simplemente, nadie lo recordó. Ni siquiera Victoria. Ni siquiera en redes sociales, donde la apariencia lo era todo. Rodrigo apoyó la espalda en la silla. Miró la ciudad desde la ventana. Tenía edificios. Tenía inversiones. Tenía reconocimiento público. Pero ese día no tenía algo básico. Alguien que pensara en él sin agenda. Al salir del edificio, el guardia le abrió la puerta como siempre. «Buenas noches, señor Alcántara». Rodrigo asintió. Subió al auto. Miró su reflejo en el vidrio oscuro. 43 años. Éxito indiscutible. Soledad indiscutible. No sabía que al llegar a casa, una mujer invisible en su propia mansión había visto lo que nadie más vio. Y había decidido hacer algo al respecto. Rodrigo llegó a la mansión cuando el cielo ya estaba oscuro. Las luces exteriores estaban encendidas con precisión automática. El jardín impecable. El mármol reluciente. Todo en su lugar. Como siempre. Entró esperando, aunque fuera tarde, una sonrisa distinta. Una frase improvisada. «Oye», casi lo olvidaba. Nada. En la sala principal, Victoria estaba sentada con la espalda recta revisando en su tablet la lista de invitados para una cena benéfica del fin de semana. Vestido elegante incluso dentro de casa. Cabello perfectamente peinado. Postura impecable. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista. Rodrigo dejó el saco sobre el respaldo de una silla. Las reuniones se extendieron. Ella asintió apenas. «El sábado necesitamos confirmar el menú. La prensa estará presente». Silencio. Rodrigo esperó. Un segundo. 2. Victoria levantó la mirada finalmente. «¿Te ocurre algo?» Él sostuvo su mirada unos instantes. Podría haberlo dicho. «Hoy es mi cumpleaños». Podría haberlo recordado en voz alta. Pero algo dentro de él se resistía a pedirlo. «No», respondió. Nada. Victoria volvió a su tablet. Las niñas ya cenaron.
Estaban inquietas hoy. Rodrigo sintió una punzada. ¿Inquietas por qué? No lo sé. A esa edad lloran por cualquier cosa. Esa frase le molestó más de lo que esperaba. No por el contenido, por la distancia. Subió al ala infantil. Emma y Lucía dormían en sus cunas, respirando suave. Se acercó. Acarició el cabello de Emma. Lucía se movió apenas. «Hola, pequeñas», susurró. No sabían qué día era. No entendían calendarios, pero sus pequeñas manos se cerraron alrededor de su dedo cuando se inclinó un poco más. Y ese gesto simple fue lo único cálido de su día. Bajó nuevamente. Victoria seguía revisando listas. «¿Vendrás a la gala del jueves?», preguntó sin emoción. Rodrigo se detuvo en medio de la sala. «Claro. Necesitamos proyectar estabilidad», añadió ella. La palabra resonó. Proyectar. Imagen. Estabilidad. Todo hacia afuera. Nada hacia adentro. Rodrigo se sirvió un vaso de agua. Miró su reflejo en el vidrio del ventanal. «¿No olvidaste nada hoy?», preguntó finalmente, casi como una prueba. Victoria lo miró con ligera confusión. ¿Olvidar qué? Silencio. Ese fue el momento definitivo. No había sorpresa. No había plan. No había memoria. Nada, respondió él con calma controlada. Victoria volvió a su pantalla. Rodrigo sintió algo nuevo. No enojo. No rabia. Una especie de claridad fría. No estaban peleados. No estaban en crisis visible. Simplemente vivían en paralelo. Compartían techo, agenda, apellido, pero no compartían atención. Y mientras él subía lentamente las escaleras hacia su habitación, en la cocina, alguien sí había notado algo. Camila Reyes había visto la fecha en el calendario del área de servicio esa mañana. Había visto la espera silenciosa en los ojos de su jefe cuando salió de casa. Había visto el teléfono que revisó 3 veces mientras tomaba café. Y había entendido algo que nadie más pareció notar. A veces, el hombre más poderoso de la casa es también el más invisible. Y esa noche, en la cocina donde nadie presta atención a la limpiadora, se estaba preparando algo pequeño, pero significativo. Camila Reyes llegó a la mansión a las 7 de la mañana, como todos los días. Uniforme sencillo, cabello recogido, zapatos cómodos, invisible. Así se sentía la mayoría del tiempo, invisible para los invitados que no recordaban su nombre, invisible para Victoria, que daba instrucciones sin mirar a los ojos, invisible incluso para los guardias que apenas asentían al verla pasar. Pero Camila miraba, y esa mañana, mientras organizaba la cocina, vio algo que nadie más pareció notar. Rodrigo bajó las escaleras con el teléfono en la mano. No con prisa, con expectativa. Lo miró una vez, lo dejó sobre la mesa, lo volvió a mirar, y ese pequeño gesto repetido 3 veces en menos de 5 minutos, no era de un hombre ocupado, era de alguien esperando. Camila lo notó, no por curiosidad, por intuición. Más tarde, cuando pasó por el área administrativa para dejar unos documentos, vio el calendario colgado junto a la puerta del personal, en una esquina pequeña, escrito con letra ordenada, R. Alcántara, 43 años. Camila se quedó mirando el número unos segundos. 43. Volvió a la cocina pensando en eso. Durante el almuerzo, escuchó a 2 asistentes hablar. «Hoy tenemos doble reunión con inversionistas», dijo uno. «El señor Alcántara no puede perder foco», respondió el otro. Nadie mencionó la fecha. Nadie comentó nada especial. Camila volvió a mirar el reloj. Recordó algo simple. En su casa, aunque no hubiera dinero, nunca se olvidaba un cumpleaños. Su madre decía que el cumpleaños no celebra los años que tienes. Celebra que alguien se alegró el día que naciste. Ese pensamiento se quedó dando vueltas en su cabeza mientras limpiaba el comedor principal. A media tarde, pasó por la sala y vio a Victoria hablando por teléfono. «La gala es prioridad», decía. «Lo personal puede esperar. Lo personal». Camila frunció levemente el ceño. Al caer la noche, mientras recogía platos en la cocina, escuchó la puerta principal abrirse. Rodrigo entró más lento que de costumbre. No habló fuerte. No pidió nada. Solo caminó con el peso invisible de un día largo. Camila asomó la cabeza discretamente desde la cocina.
Lo vio mirar el teléfono una última vez. Nada. En ese instante decidió algo que nadie le pidió. No era su responsabilidad. No era su obligación. No estaba en su contrato. Pero tampoco estaba prohibido ser humana. Abrió la alacena pequeña donde el personal guardaba ingredientes básicos. Harina, huevos, azúcar. No sería un pastel elegante. No habría decoración sofisticada. Sería sencillo, pero verdadero. Miró el reloj. No tenía mucho tiempo. Emma y Lucía ya estaban despiertas en el ala infantil, inquietas. Camila caminó hacia ellas. Las tomó en brazos. ¿Quieren ayudarme a celebrar a papá?, susurró con una sonrisa. Las gemelas no entendían la palabra celebrar, pero entendían la palabra papá, y aplaudieron torpemente. En la cocina, mientras mezclaba ingredientes con manos rápidas y corazón decidido, Camila pensó algo que no sabía que cambiaría una vida. A veces, el gesto más pequeño es el que revela la verdad más grande. Y esa noche, la mujer invisible de la mansión estaba a punto de hacer visible algo que el dinero no compra. Atención. La cocina principal de la mansión Alcántara casi nunca se usaba para cocinar de verdad. Todo estaba diseñado para lucir impecable, para impresionar, para fotografiar, no para ensuciarse. Camila colocó el delantal sobre su uniforme. Miró alrededor con una mezcla de nervios y determinación. No quería meterse en problemas, no quería cruzar límites, pero tampoco quería ignorar lo que había visto en los ojos de Rodrigo esa mañana. Sacó un molde pequeño. No usaría la vajilla elegante. No sería un pastel de revista, sería casero. Mientras rompía los huevos, escuchó pequeños pasos. Emma apareció primero en el marco de la puerta, sosteniendo un muñeco de tela. Lucía la siguió, tambaleándose con su caminar todavía inestable. «Shh, es sorpresa», susurró Camila con complicidad. Las gemelas no entendieron la palabra, pero entendieron el tono. Se acercaron. Camila las levantó una por una y las sentó en las sillas altas. «Van a ayudarme a aplaudir muy fuerte, ¿sí?». Emma golpeó la mesa con emoción. Lucía intentó imitarla. Camila sonrió. Mientras mezclaba la masa, recordó los cumpleaños en su infancia. Pasteles sencillos, velas torcidas, pero siempre alguien diciendo, «Estamos felices de que existas». Esa frase nunca le había parecido extraordinaria, hasta que esa mañana vio a un hombre exitoso esperando algo tan básico como eso. El horno se encendió. El olor comenzó a expandirse. No era sofisticado, era cálido. Emma arrugó la nariz. Lucía rió. Camila miró el reloj. Rodrigo solía llegar a esa hora exacta. No tenía mucho margen. Cuando el pastel salió del horno, lo dejó enfriar apenas lo suficiente. Lo cubrió con una capa sencilla de azúcar glass, sin decoración compleja, sin iniciales grabadas. Solo un pequeño 43, hecho con chocolate que encontró en el fondo del refrigerador. Miró a las gemelas. ¿Listas? Ambas aplaudieron torpemente. Camila respiró profundo. El sonido de la puerta principal abriéndose recorrió la casa. Pasos firmes, lentos, más pesados que de costumbre. Rodrigo entró. Dejó el saco sobre el respaldo de una silla. El silencio era el mismo de siempre, pero el olor no. Se detuvo. Frunció el ceño. No era perfume. No era ambientador automático. Era algo real. Caminó hacia la cocina guiado por el aroma. Y entonces lo vio. Camila de pie junto a la mesa. Emma y Lucía sostenidas frente al pequeño pastel. Las dos levantaron las manos al mismo tiempo y gritaron con su dicción imperfecta: «¡Viva papá!». Las palmas chocaron desordenadas. Lucía rió. Emma repitió: «Papá». Rodrigo se quedó inmóvil. No fue el pastel lo que lo detuvo. Fue la intención. Alguien había pensado en él. Sin prensa, sin invitados, sin protocolo. Camila bajó la mirada con humildad. «Feliz cumpleaños, señor». Silencio. Rodrigo sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba. No era tristeza. No era alegría explosiva. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que no viene con contratos ni aplausos públicos. Venía de una mujer invisible y de dos niñas que apenas sabían hablar.
y en ese instante entendió algo que lo incomodó profundamente. Lo más sincero que había recibido ese día no venía del mundo que él había construido, venía del mundo que apenas estaba mirando. Rodrigo no se movió durante varios segundos. Emma seguía aplaudiendo. Lucía intentaba repetir papá como si fuera una canción. El pequeño pastel esperaba, sencillo, sin decoración elegante. Camila bajó la mirada con respeto. No era su lugar hacer algo así, lo sabía, pero tampoco le parecía correcto no hacerlo. No es gran cosa, señor, dijo en voz baja. Solo pensé que nadie debería terminar el día sin que le digan que están felices de que exista. La frase fue simple, pero directa. Rodrigo sintió que el aire se volvía más denso. En la oficina nadie lo celebró. En casa nadie lo recordó. En redes sociales no hubo una sola mención. Pero en esa cocina, con harina todavía en el aire, había algo que no había sentido en mucho tiempo. Presencia. Se acercó despacio. Miró el pastel. No era perfecto. Tenía una pequeña grieta en un costado. El 43 estaba ligeramente torcido, y era el gesto más honesto que había recibido en años. Gracias, dijo finalmente. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Tomó a Emma en brazos. Ella tocó su mejilla con manos pegajosas. Lucía extendió los brazos hacia él. Las cargó a ambas como pudo. Camila encendió una pequeña vela improvisada. ¿Quiere pedir un deseo?, preguntó con suavidad. Rodrigo dudó. Había pasado años deseando metas, expansiones, contratos, pero nunca deseaba cosas simples. Cerró los ojos un segundo, y por primera vez en mucho tiempo, su deseo no tuvo nada que ver con dinero. Sopló la vela. Las gemelas rieron como si fuera el espectáculo más impresionante del mundo. Rodrigo las bajó con cuidado. Miró a Camila. No la miró como empleada. La miró como persona. ¿Cómo supiste?, preguntó. Camila se encogió de hombros. Lo vi esta mañana, cuando miró el teléfono. Ese detalle lo desarmó más que cualquier discurso. Alguien lo había observado, no como empresario, como hombre. En ese momento Victoria apareció en la puerta de la cocina. Se detuvo al ver la escena. El pastel, las niñas riendo. Camila junto a la mesa. ¿Qué está pasando?, preguntó con tono controlado. Rodrigo la miró. No había enojo en su expresión. Había claridad. Hoy es mi cumpleaños, respondió con calma. Victoria parpadeó. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier discusión. Oh, murmuró finalmente. Lo había olvidado. No hubo drama. No hubo disculpa profunda. Solo incomodidad elegante. Camila dio un paso atrás. Ya me retiro, señor. Rodrigo negó suavemente. No, quédate. La palabra salió sin autoridad. Salió como gratitud. Victoria observó la escena con una mezcla de sorpresa y distancia. Pero Rodrigo ya no estaba concentrado en lo que faltó durante el día. Estaba concentrado en lo que acababa de descubrir. No estaba triste porque nadie lo felicitó. Estaba triste porque nadie lo vio. Y esa noche, una mujer invisible en su propia casa le había recordado algo esencial. El valor de una persona no se mide por lo que produce. Se mide por quien se alegra de que exista. Y esa comprensión apenas comenzaba a mover algo dentro de él. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó distinto. No más feliz. No eufórico. Distinto. Se quedó unos segundos sentado en la cama antes de levantarse. Recordó el pastel pequeño, las manos pegajosas de Emma. La frase de Camila: nadie debería terminar el día sin que le digan que están felices de que exista. Victoria ya estaba en el vestidor. Hoy tengo reunión con el comité cultural, dijo mientras elegía un traje claro. Saldré temprano. Rodrigo la miró. Claro, nada más. No hubo reproche. No hubo ironía. Pero algo en su interior ya no se acomodaba igual. Bajó a desayunar. Por primera vez en mucho tiempo no tomó el café mientras revisaba el teléfono. Lo dejó boca abajo sobre la mesa. Observó. El mantel perfectamente planchado. Los cubiertos alineados. El silencio cómodo pero frío. Y entonces lo notó. Camila ya estaba allí, moviéndose con precisión suave, organizando platos, recogiendo una servilleta caída, atenta a detalles que nadie agradecía.
Rodrigo la observó por un segundo más de lo habitual. Ella sintió la mirada y levantó los ojos. No había coqueteo, no había tensión, solo humanidad. «Buenos días, señor», dijo con respeto. «Buenos días, Camila», respondió él. Era la primera vez que pronunciaba su nombre con intención. Ella pareció sorprenderse levemente. En el ala infantil, las gemelas comenzaron a balbucear. Rodrigo se levantó. Fue hacia ellas antes de salir a la oficina. Las tomó en brazos. Emma rió. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por anoche», murmuró él en dirección a Camila sin hacer espectáculo. Ella sonrió leve. No fue nada, pero ambos sabían que había sido algo. Al salir de la casa, Rodrigo miró el jardín. Notó hojas que antes no veía. Escuchó pájaros que antes no oía. No porque no estuvieran, sino porque él no estaba. En la oficina, el ritmo fue el mismo. Reuniones, decisiones, proyecciones. Pero algo cambió. Cuando uno de sus socios lo felicitó tarde, casi por compromiso, Rodrigo solo respondió, «Gracias», sin ironía, sin entusiasmo exagerado, porque el gesto que realmente importó ya había ocurrido. A media tarde, mientras revisaba un contrato importante, su mente regresó a la cocina, a la naturalidad del pastel, a la ausencia de protocolo, y entendió algo incómodo. Había construido una vida donde todo era correcto, pero poco era sincero. Cuando regresó a casa ese día, no fue directo a su despacho privado. Fue a la cocina. Camila estaba limpiando la encimera. «¿Necesita algo, señor?». Rodrigo negó. «Solo quería preguntar cómo están las niñas». La pregunta era simple, pero no habitual. Camila respondió con detalles. Pequeños detalles que solo alguien que observa con cuidado nota. Y mientras la escuchaba, Rodrigo entendió que durante años había delegado no solo tareas, sino presencia. Esa noche, mientras Victoria hablaba sobre la gala y la cobertura mediática, Rodrigo escuchaba distinto. No la interrumpió, no discutió. Pero algo dentro de él empezaba a cuestionar silenciosamente. ¿De qué sirve que el mundo celebre mi nombre, si mi propia casa apenas sabe quién soy cuando no estoy produciendo algo? La transformación no fue dramática, fue silenciosa, y eso la hacía más profunda, porque ahora Rodrigo no estaba esperando que lo recordaran. Estaba empezando a preguntarse a quién había dejado de ver él. Victoria fue la primera en notarlo. No fue un gesto grande, no fue una discusión, fue algo más sutil. Rodrigo dejó el teléfono en la mesa durante la cena por tercera noche consecutiva. Eso no era normal. «¿No esperas ninguna llamada?», preguntó ella cortando su ensalada con precisión impecable. «Siempre hay llamadas», respondió él con calma. «Pero pueden esperar». Victoria levantó la mirada. Ese pequeño cambio alteraba el equilibrio. Rodrigo solía estar disponible para el mundo. Ahora parecía disponible para la casa. Las gemelas reían en sus sillas altas. Emma intentaba alcanzar el vaso. Lucía golpeaba la cuchara contra el plato. Antes, Rodrigo habría pedido orden, silencio, control. Esa noche, solo las miró y sonrió. Victoria frunció ligeramente el ceño. «Se están volviendo inquietas», comentó. Rodrigo negó suavemente. «Se están volviendo niñas». La respuesta fue tranquila, pero marcaba diferencia. Más tarde, en el dormitorio, Victoria cerró la puerta del vestidor con más fuerza de la habitual. «¿Ocurre algo?», preguntó. Rodrigo tardó un segundo en responder. «Estoy pensando». «¿En qué?». Silencio. «En que quizá hemos confundido estabilidad con distancia». Victoria se quedó quieta. «No entiendo». Rodrigo la miró con honestidad, no con acusación. «No recordaste mi cumpleaños». No lo dijo para reprochar, lo dijo para abrir. Victoria respiró hondo. «No fue intencional, he estado ocupada». «Lo sé». La frase no buscaba pelea, pero tampoco justificaba. Victoria caminó hacia la ventana. «Siempre hemos sido prácticos, funcionales. Eso nos ha mantenido firmes». Rodrigo asintió. «Sí, firmes». Pero no dijo cercanos, porque no lo eran. Abajo Camila recogía los últimos platos. No escuchaba la conversación, pero sentía el ambiente distinto. Había algo en el aire. No tensión abierta, incomodidad silenciosa.
Al día siguiente, durante el desayuno, Victoria observó algo que la inquietó más. Rodrigo estaba sentado en el suelo con Emma, intentando armar una torre de bloques antes de salir al trabajo. No era su estilo. No era su rutina. Camila pasó por el pasillo. Rodrigo levantó la vista. «Gracias por quedarte un poco más ayer», le dijo con naturalidad. Victoria escuchó, y aunque no hubo nada inapropiado en el tono, sintió algo. No celos románticos. Algo más complejo. Desplazamiento. Porque el gesto del pastel había hecho visible algo incómodo. La atención sincera no siempre viene de donde uno espera. Victoria mantuvo la compostura. Pero esa mañana, mientras organizaba su agenda social, una pregunta empezó a rondarle la mente. ¿Está cambiando? ¿O estoy perdiendo algo que no supe cuidar? Y mientras tanto, Rodrigo no pensaba en reemplazos. Pensaba en presencia. Pensaba en lo sencillo. Pensaba en que durante años había celebrado contratos con más entusiasmo que momentos. La transformación ya no era interna solamente. Comenzaba a notarse, y cuando un cambio se vuelve visible, siempre genera reacción. La diferencia empezó a notarse en pequeños detalles. Emma ya no lloraba cuando Rodrigo salía de casa. Lucía corría hacia él cuando escuchaba la puerta abrirse. Pero lo más evidente no era eso. Era la forma en que reaccionaban con Camila. Una tarde, Victoria regresó antes de lo previsto de una reunión. Entró en silencio por el ala lateral y escuchó risas. Risas reales, no las carcajadas forzadas que se usan para fotografías familiares. Se detuvo en el pasillo. Miró hacia la sala de juegos. Camila estaba sentada en el piso, rodeada de bloques de colores. Emma intentaba apilar 3 piezas mientras Lucía aplaudía cada intento fallido como si fuera un logro enorme. «Otra vez», decía Camila con entusiasmo suave. No había autoridad rígida. No había reglas estrictas. Había atención. Victoria observó algo que la incomodó. Las niñas no estaban controladas. Estaban acompañadas. En ese momento Rodrigo entró por la puerta principal. Se quitó el saco y, en vez de ir a su despacho, caminó directo hacia el sonido. Se arrodilló junto a ellas. ¿Qué construyen? Emma levantó un bloque como si fuera un trofeo. Lucía gritó algo ininteligible. Camila se movió ligeramente hacia atrás, dándole espacio. Victoria dio un paso al frente. «No deberían estar en el suelo», dijo con tono medido. Rodrigo la miró. «Están jugando. Hay alfombra nueva. Se limpia». La respuesta fue simple. Demasiado simple. Victoria notó algo más. Cuando Rodrigo hablaba con Camila ahora, la miraba a los ojos. No con intimidad, con reconocimiento. «Gracias por estar pendiente», dijo él en voz baja. Camila asintió. «Es mi trabajo». Rodrigo negó suavemente. «No, eso no está en ningún contrato». Victoria sintió el peso de esa frase. No por celos, por verdad. Esa noche, mientras las niñas dormían, Victoria decidió hablar. «Estás diferente», dijo mientras se quitaba los pendientes frente al espejo. «Lo sé». «¿Y ella?» Victoria dudó un segundo. «Ha cruzado ciertos límites». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué límites?» No es su lugar organizar celebraciones, ni ocupar espacios emocionales. Silencio. Rodrigo respiró profundo. No ocupó nada que ya no estuviera vacío. La frase fue tranquila, pero contundente. Victoria se quedó inmóvil. No había infidelidad, no había traición. Había una grieta más profunda. Durante años, habían confundido eficiencia con vínculo. Y ahora las niñas estaban reaccionando más a quien estaba presente que a quien dirigía desde la distancia. Rodrigo se acercó a la ventana. «¿Sabes qué es lo que más me impresionó?», preguntó. Victoria no respondió. «Que mis hijas celebraron algo que tú y yo olvidamos». La frase no buscaba herir, buscaba despertar. Victoria sintió una mezcla extraña. No enojo, no tristeza. Una sensación incómoda de haber dejado pasar algo pequeño, que en realidad era grande. Abajo, en la cocina, Camila guardaba los juguetes en silencio. No sabía que su gesto había activado algo profundo, pero sí sabía algo simple. Los niños siempre reconocen a quien los mira, y los adultos también, solo que a veces tardan más en admitirlo.
La gala benéfica del jueves era uno de los eventos más importantes del calendario social de Victoria. Prensa, fotógrafos, empresarios, esposas impecables. Todo debía verse perfecto. Rodrigo llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado. Victoria un vestido sobrio, elegante, sin margen de error. Desde afuera, eran la pareja ideal. Desde adentro, algo se estaba moviendo. Durante el cóctel, una mujer de sonrisa afilada se acercó a Victoria. «Querida, te ves radiante», dijo con dulzura ensayada. «Por cierto, escuché algo curioso». Victoria mantuvo la sonrisa social intacta. «¿Ah, sí? Que tu esposo celebró su cumpleaños con la ayuda doméstica». La frase fue suave, pero cargada. Rodrigo estaba a pocos pasos. Escuchó. No se movió. La mujer continuó. «Ya sabes cómo hablan las personas. Dicen que fue un gesto muy cercano». Victoria sintió el golpe social más que el emocional. No era sobre el pastel, era sobre jerarquías, sobre lo que queda bien. Rodrigo se acercó con calma. «Fue un gesto amable», dijo sin agresividad. «Y estoy agradecido». La mujer levantó las cejas levemente. «Claro, solo que hay ciertas líneas que es mejor no difuminar». Rodrigo sostuvo su mirada. «Las líneas que nos separan de ser humanos, esas sí deberían difuminarse». Silencio breve. La mujer sonrió con incomodidad. «Por supuesto», solo comentaba. Se alejó. Victoria miró a Rodrigo. No era necesario responder así. Sí lo era. La respuesta fue tranquila, pero firme. «Estamos expuestos», insistió ella. «Hay expectativas». Rodrigo respiró profundo. ¿Expectativas de qué? ¿De fingir que no nos afecta nada? Victoria bajó la voz. «De mantener posición». Rodrigo miró alrededor. Mesas decoradas. Copas brillantes. Rostros ensayados. «¿Y de qué sirve la posición si no hay conexión?», preguntó con honestidad. Victoria no respondió de inmediato, porque en el fondo sabía que el comentario no la incomodó por Camila. La incomodó porque revelaba algo más profundo. Rodrigo ya no estaba actuando según el manual social. Estaba reaccionando según lo que sentía. Esa noche, al regresar a casa, el silencio en el auto fue distinto. No frío, reflexivo. Al entrar, Camila ya se había retirado. La casa estaba en orden perfecto, demasiado perfecto. Rodrigo se detuvo en la cocina. Miró la encimera limpia. Recordó el pastel. Recordó la risa de las niñas. Y entendió algo que en la gala quedó claro. El mundo en el que se movía estaba diseñado para impresionar, pero no para sostener. Victoria se quitó los tacones. «No quiero que esto se malinterprete», dijo finalmente. «No es personal». Rodrigo la miró. «Lo sé, pero hay dinámicas que debemos cuidar». Rodrigo asintió. «Y también hay vacíos que debemos llenar». La frase quedó flotando. No era confrontación. Era diagnóstico. Esa noche, por primera vez en años, ninguno de los dos durmió inmediatamente. No porque hubiera pelea, sino porque ambos entendían que algo estaba cambiando. Y los cambios verdaderos no piden permiso. Se instalan y obligan a elegir. A la mañana siguiente, Rodrigo bajó antes de lo habitual. La casa estaba tranquila. Emma y Lucía aún dormían. Victoria ya había salido para una reunión temprano. Camila organizaba la mesa del desayuno en silencio. Cuando escuchó pasos, levantó la vista. «Buenos días, señor». Rodrigo dudó un segundo antes de hablar. No era una conversación cómoda. «Camila, ¿podemos hablar un momento?». Ella se quedó quieta. Asintió. Se secó las manos en el delantal. «Claro». Rodrigo señaló la pequeña mesa lateral junto a la cocina, lejos del área principal. Se sentaron. Había una distancia respetuosa entre ambos. «Quiero aclarar algo», empezó él. «Lo del pastel fue un gesto que significó mucho para mí». Camila bajó la mirada con humildad. «No fue mi intención causar ningún problema». «No lo causaste», respondió él de inmediato. «Pero generó conversación». Camila entendió. La gala, los comentarios, las líneas invisibles. «Si cree que crucé un límite», dijo con serenidad, «puedo evitar ese tipo de cosas». Rodrigo la miró con atención y se dio cuenta de algo importante.
Ella no estaba buscando cercanía, no estaba buscando protagonismo, solo actuó desde humanidad. No cruzaste ningún límite, dijo finalmente. Lo que hiciste fue recordarme algo que había olvidado. Camila levantó la mirada. ¿Qué cosa? Rodrigo tardó un segundo en responder. Que nadie debería sentirse invisible en su propia casa. Silencio. Camila sintió el peso de esa frase, porque sabía que no hablaba solo de él. Rodrigo respiró profundo. Durante años me enfoqué en proveer, en sostener imagen, en cumplir expectativas. Pero olvidé algo básico. ¿Qué cosa? Repitió ella con suavidad. Mirar. Camila no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Rodrigo continuó. He delegado casi todo, incluso lo que no debía delegar. El tono no era dramático, era honesto. No quiero que se malinterprete nuestra dinámica, añadió él. Ni quiero incomodarla a usted. Camila negó ligeramente. No estoy incómoda, señor. Solo hago mi trabajo. Rodrigo la observó con más claridad que nunca. Su trabajo no incluye cuidar mi soledad. La frase salió directa. Camila bajó la mirada un segundo. Nadie debería estar solo en su cumpleaños. Respondió simplemente. No había filosofía. No había discurso. Había sentido común. Rodrigo sonrió levemente. Tiene razón. En ese instante, desde el pasillo, se escuchó la voz balbuceante de Emma. Lucía respondió con un pequeño grito. Ambos giraron hacia el sonido. Rodrigo se levantó primero. Camila dio un paso atrás, dándole espacio. Rodrigo tomó a sus hijas en brazos. Las besó en la frente. Y mientras lo hacía, entendió algo con absoluta claridad. No necesitaba reemplazar nada en su vida. Necesitaba recuperar lo que ya tenía. Volvió a mirar a Camila. Gracias, dijo. No como jefe, como hombre. Ella asintió, y esa conversación no marcó romance. Marcó conciencia, porque el verdadero conflicto no era externo, era interno, y Rodrigo estaba empezando a verlo con nitidez. Pero el cambio completo aún requería algo más difícil, hablar con Victoria sin defensas, y eso vendría pronto. Esa noche no hubo evento, no hubo prensa, no hubo invitados, solo silencio. Las gemelas dormían. La casa estaba en calma. Rodrigo cerró la puerta del estudio y caminó hacia la sala principal donde Victoria revisaba documentos en su tablet. ¿Podemos hablar?, preguntó con tono sereno. Victoria levantó la vista. No parecía sorprendida, parecía preparada. Dejó la tablet a un lado. Sí. Rodrigo se sentó frente a ella, no en el extremo opuesto del sofá, cerca, pero sin invadir. No quiero que esto se trate de Camila, empezó. Esto es sobre nosotros. Victoria sostuvo su mirada. No había hostilidad, había cautela. Te escucho. Rodrigo respiró profundo. El día de mi cumpleaños no me dolió que nadie organizara algo grande. Me dolió que nadie lo recordara. Victoria bajó la mirada apenas un segundo. Fue un error. Lo sé. Silencio. Pero no fue solo el cumpleaños. Continuó él. Fue la sensación de que vivimos correctamente, pero no cercanamente. La frase quedó flotando. Victoria se acomodó en el asiento. Siempre hemos sido prácticos. Nuestra relación se ha basado en estabilidad. Sí, respondió Rodrigo. Y eso funcionó. Pero creo que confundimos estabilidad con distancia emocional. Victoria no reaccionó de inmediato, porque en el fondo sabía que había verdad en eso. Nunca hemos sido dramáticos, dijo finalmente. No se trata de drama, se trata de presencia. Silencio largo. Rodrigo continuó, más suave. ¿Cuándo fue la última vez que celebramos algo sin que fuera una obligación social? Victoria pensó. No encontró respuesta rápida. Nuestra vida exige ciertas prioridades, dijo ella. ¿Y nuestras hijas?, preguntó él sin elevar la voz. La pregunta fue directa, no acusatoria. Victoria respiró hondo. Siempre hemos garantizado que tengan lo mejor. Sí, asintió Rodrigo. Pero quizá no siempre lo más importante. La frase no tenía volumen. Tenía peso. Victoria sintió una mezcla incómoda. No porque él estuviera atacando, sino porque estaba hablando desde un lugar diferente. ¿Qué estás buscando exactamente?, preguntó. Rodrigo tardó un segundo en responder.
No quiero cambiar de vida. No quiero destruir lo que construimos. Solo quiero que dentro de esta casa haya algo más que eficiencia. Victoria lo miró fijamente. ¿Crees que yo no quiero eso? La pregunta salió con más emoción de la esperada. Rodrigo suavizó el tono. Creo que ambos dejamos que el mundo exterior definiera nuestras prioridades. Silencio. Victoria se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró el jardín iluminado. Siempre pensé que mantener el orden era una forma de cuidar, admitió. Rodrigo se acercó. Y lo es. Pero no es la única. Se quedaron uno al lado del otro. Sin tocarse. Sin alejarse. No quiero que esto se convierta en resentimiento, dijo ella. No lo será, respondió él. Solo quiero que despertemos antes de que nuestras hijas aprendan que el afecto es opcional. La frase fue suave, pero definitiva. Victoria cerró los ojos un instante. No era confrontación, era invitación. Y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no giró en torno a eventos, reputación o logística. Giró en torno a sentimiento. Esa noche no resolvieron todo, pero abrieron la puerta. Y cuando una puerta emocional se abre después de años cerrada, el aire que entra cambia todo. A la mañana siguiente, Rodrigo llegó a su oficina con una sensación distinta. No era culpa, no era entusiasmo, era claridad. Se sentó frente al escritorio de madera oscura que había sido su centro de poder durante más de una década. Miró la agenda del día. Reuniones consecutivas hasta las 8 de la noche. Cena de negocios incluida. Antes, eso lo hacía sentir productivo. Hoy lo hizo sentir ausente. Tomó el teléfono. Claudia, dijo a su asistente, necesito ajustar la agenda a partir de hoy. Silencio al otro lado. ¿Ajustar en qué sentido, señor? Después de las 5 de la tarde no programaremos reuniones presenciales. Solo emergencias reales. Hubo una pausa. Eso afectará a varios socios internacionales. Reorganízalo, respondió con calma. No fue impulsivo. Fue decidido. Colgó. Miró el edificio frente al suyo. Recordó la noche del pastel. Recordó la pregunta de Victoria. Recordó la risa de Emma. No podía exigir cercanía en casa si seguía viviendo como invitado. Esa tarde, por primera vez en años, salió del edificio antes del atardecer. El guardia lo miró sorprendido. ¿Todo bien, señor? Rodrigo sonrió levemente. Sí, todo mejorando. Al llegar a casa, no fue directo al estudio, fue al jardín. Emma estaba intentando caminar sobre el césped. Lucía la seguía tambaleante. Camila estaba cerca, atenta. Rodrigo dejó el saco sobre una silla. Se arrodilló frente a sus hijas. Emma extendió los brazos. Lucía rió con ese sonido desordenado que llenaba el aire. Victoria observaba desde la puerta, no con sospecha, con reflexión. Rodrigo tomó a ambas en brazos. Hoy salí temprano, dijo, como quien comparte algo importante. Victoria se acercó despacio. ¿Por trabajo? ¿Por nosotros? La respuesta fue directa, no grandilocuente. Victoria no sonrió inmediatamente, pero tampoco se tensó. Camila dio un paso atrás, como siempre hacía cuando la familia se reunía. Rodrigo la miró un instante. Gracias, dijo en voz baja. Ella asintió, sin protagonismo, sin expectativa. Esa noche cenaron juntos, sin invitados, sin prisas. Victoria habló menos de eventos. Rodrigo habló menos de contratos. Hubo silencios, pero ya no eran vacíos. Eran espacios nuevos. Y cuando Emma lanzó una cucharada de puré al suelo, nadie gritó. Rodrigo se inclinó, lo limpió. Se ensucia, dijo con naturalidad. Victoria lo observó. No era solo un cambio de horario, era un cambio de jerarquía interna. El trabajo seguía siendo importante, pero ya no era el centro absoluto. Y mientras la noche avanzaba, Rodrigo entendió algo definitivo. La transformación no se mide por palabras sinceras. Se mide por decisiones incómodas. Y él estaba dispuesto a asumir el costo. Pero el verdadero momento de prueba aún no había llegado. Porque cambiar hábitos es una cosa. Sostenerlos cuando el mundo presiona es otra. El jueves siguiente, Rodrigo tenía una reunión clave con inversionistas internacionales. Proyecto de expansión.
Contrato millonario. Decisión estratégica que podía consolidar aún más su posición en el mercado. La reunión estaba programada a las 6 de la tarde. El antiguo Rodrigo jamás habría cuestionado ese horario. El nuevo Rodrigo miró el reloj. 5:10. Sabía lo que significaba. A esa hora Emma y Lucía estaban despiertas, activas, esperando su rutina. Podía quedarse, podía delegar, podía justificar. Tomó el teléfono. Claudia, la reunión con el grupo Herrera se mantiene a las 4 en punto como acordamos. Sí, señor, respondió ella. Pero ellos insistieron en extenderla. Rodrigo respiró. No se extenderá. La reunión comenzó puntual. Fue intensa, exigente. Uno de los socios, el señor Herrera, frunció el ceño cuando Rodrigo miró su reloj a las 5 en punto. ¿Tiene otro compromiso?, preguntó con tono crítico. Rodrigo no titubeó. Sí. Silencio. ¿Más importante que esta inversión?, añadió Herrera con leve ironía. La sala quedó en suspenso. Hace unos meses, Rodrigo habría reído diplomáticamente. Habría asegurado disponibilidad absoluta, pero ahora habló distinto. Igual de importante. Herrera levantó una ceja. ¿Podemos saber cuál es? Rodrigo sostuvo su mirada. Mi familia. La palabra cayó firme. Sin dramatismo. Sin disculpa. Algunos intercambiaron miradas. No era común escuchar eso en esa mesa. El éxito requiere sacrificio, comentó otro inversionista. Rodrigo asintió. Sí, pero el sacrificio no siempre debe ser hacia adentro. La frase fue clara, no agresiva. La reunión cerró con acuerdos establecidos, sin tensión abierta, pero con un mensaje implícito. Rodrigo ya no estaba dispuesto a medir su valor solo en cifras. A las 5:20 salió del edificio. El sol comenzaba a bajar. Cuando llegó a casa, Emma estaba en el jardín con un pequeño balde de plástico. Lucía intentaba seguirla. Camila las observaba desde cerca. Rodrigo entró por la puerta lateral. Emma lo vio primero. Levantó los brazos. Lucía gritó algo incomprensible pero entusiasta. Rodrigo dejó el maletín en el suelo. Se arrodilló sin quitarse los zapatos. Las abrazó. Victoria salió detrás. ¿Terminó bien la reunión?, preguntó. Rodrigo sonrió levemente. Sí. ¿Y el contrato? También. Victoria lo miró con algo nuevo en los ojos. Respeto. No por el acuerdo firmado, sino por la decisión sostenida. Esa noche, mientras cenaban, Rodrigo se dio cuenta de algo importante. El mundo no se había derrumbado por salir temprano. La empresa seguía funcionando. Los contratos seguían firmándose. Pero algo dentro de él ya no estaba en deuda constante. Había elegido. Y esa elección no era contra su éxito. Era a favor de su equilibrio. Camila recogía los platos en silencio. Victoria miraba a sus hijas reír. Rodrigo entendió algo con absoluta claridad. No se trataba de abandonar el mundo que construyó. Se trataba de no abandonar el que realmente importaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre millonario no se sentía vacío al final del día. Se sentía presente. El ambiente en la casa había cambiado. Más risas, más presencia, más conversaciones sin agenda. Pero Camila también había notado algo más. Las miradas en la gala, los comentarios sutiles, la tensión elegante que flotaba alrededor. No quería ser el centro de nada, mucho menos motivo de incomodidad. Una mañana, después de dejar a las gemelas jugando con bloques, tocó suavemente la puerta del estudio donde Rodrigo revisaba algunos documentos. ¿Tiene un momento, señor? Rodrigo levantó la vista. Claro, Camila, pasa. Ella entró con la postura respetuosa de siempre, pero su expresión era distinta. Serena. Quería avisarle algo con anticipación. Empezó. Estoy considerando aceptar otro trabajo. Rodrigo frunció ligeramente el ceño. ¿Otro trabajo? Camila asintió. En una casa más pequeña. Menos exposición. Más discreción. Silencio. Rodrigo entendió lo que no estaba dicho. ¿Es por lo que se comentó en la gala? Camila bajó la mirada un segundo. No quiero causar conflictos, ni poner en duda dinámicas que no me corresponden. Rodrigo se recostó en la silla. No estaba enojado. Estaba consciente. ¿Victoria te ha dicho algo? No, señor. Siempre ha sido correcta conmigo.
Eso era verdad. La tensión no había sido directa. Había sido social, sutil, pero real. Rodrigo respiró profundo. ¿Quieres irte? Camila dudó. No esperaba esa pregunta. Quiero hacer lo correcto. La respuesta fue honesta. Rodrigo se levantó, caminó hacia la ventana, miró el jardín donde Emma intentaba correr detrás de Lucía. Recordó el pastel. Recordó la conversación con Victoria. Recordó su decisión en la oficina. Y entendió algo definitivo. Lo correcto no siempre es desaparecer para que otros estén cómodos, dijo finalmente. Camila levantó la vista. Yo no soy indispensable aquí. Rodrigo la miró con claridad. No, pero ha sido importante. Silencio. No había nada inapropiado en la frase. Solo verdad. Mis hijas confían en ti. Continuó. Y yo agradezco tu humanidad. Camila sintió que la garganta se le cerraba un poco. No estaba acostumbrada a ser reconocida así. Si decides irte porque es lo mejor para ti, lo entenderé, añadió Rodrigo. Pero no quiero que te vayas por incomodidad ajena. En ese momento Victoria apareció en el pasillo. Había escuchado parte de la conversación. Entró sin dramatismo. No quiero que te vayas, Camila. La frase sorprendió a ambos. Victoria sostuvo la mirada de la joven. Lo que ocurrió fue un gesto humano, no una amenaza. Camila respiró más tranquila. Victoria continuó. Si esta casa va a cambiar, debe cambiar de verdad, no solo en discurso. Rodrigo la miró. Había honestidad en sus palabras. No celos. No competencia. Reconocimiento. Camila bajó la mirada con emoción contenida. Entonces me quedaré, si están seguros. Rodrigo asintió. Victoria también. No como patrona, como mujer que también estaba aprendiendo. Y en ese instante, la decisión no fue sobre empleo, fue sobre coherencia, porque no se puede hablar de presencia y luego pedir invisibilidad. Esa noche, mientras Emma y Lucía dormían, la casa no parecía más elegante, parecía más auténtica, y Rodrigo entendió que el verdadero cambio no era laboral ni social, era interno. Pero aún faltaba una cosa: decirlo en voz alta. Cerrar el ciclo. Semanas después, el cumpleaños de Rodrigo ya no era tema de conversación, no porque se hubiera olvidado, sino porque había dejado algo más profundo que un recuerdo. Había dejado conciencia. La casa Alcántara seguía siendo elegante, seguía siendo grande, seguía siendo influyente, pero ya no era fría. Emma y Lucía ahora corrían hacia la puerta cada tarde. Victoria organizaba eventos, pero también reservaba noches sin invitados. Rodrigo seguía firmando contratos millonarios, pero ya no firmaba ausencias automáticas. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín viendo a sus hijas intentar atrapar burbujas de jabón, Rodrigo pensó en aquel día en la oficina, en el teléfono silencioso, en la sensación de invisibilidad, y sonrió, no porque le doliera, sino porque entendió. El problema nunca fue que nadie lo felicitara. El problema fue que él también había dejado de celebrar lo esencial. Se levantó. Entró a la cocina. Camila estaba cortando fruta. ¿Recuerda lo que me dijo ese día?, preguntó Rodrigo. Camila levantó la vista. ¿Qué cosa? Que nadie debería terminar el día sin que le digan que están felices de que exista. Camila sonrió. Lo sigo creyendo. Rodrigo asintió. Yo también. Esa noche durante la cena, Rodrigo levantó su vaso. No era cumpleaños. No era aniversario. No había motivo oficial. Por nosotros, dijo simplemente. Victoria lo miró. Emma intentó imitar el gesto con su vaso pequeño. Lucía aplaudió sin entender del todo. Por estar, añadió Rodrigo. Y esa frase no necesitó explicación, porque el verdadero lujo no era la mansión, no era la gala, no eran los contratos, era sentarse a la mesa y sentirse visto. El millonario que tenía todo, entendió algo que el dinero nunca pudo comprar. Ser recordado no es un privilegio, es una necesidad humana.